En adelante, el ritual se multiplicó y en los siguientes 6 años, entre 1604 y 1610, sus servidores debieron atrapar niñas de entre 9 y 16 años para ser sacrificadas y degolladas y también desangradas. ¿Habías escuchado alguna vez acerca de historias de mujeres asesinas? Me imagino que sí. Y esta historia que te traigo el día de hoy te va a dejar impresionado. Una historia 100% real, 100% verídica. Una aristócrata húngara, perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría, ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de una serie de crímenes, responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión a la belleza. Le ha valido el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Es la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad. Con 650 muertes confirmadas, la crueldad de Isabel Bathory no tenía límites. Bienvenidos a Historias Misteriosas. Cuentos, leyendas, relatos, historias reales. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ninguna de estas increíbles historias. Nació el 7 de agosto de 1560 en el seno de una de las familias más poderosas y adineradas de Transilvania. Sus padres, los condes Anna Bathory y Jorge Bathory. Estos dos mencionados eran primos. En aquel entonces, las familias acaudaladas y poderosas se casaban entre parientes de las mismas familias para mantener sus riquezas entre ellos mismos. Entre el resto de los familiares se encuentran príncipes y cardenales. Esteban I era uno de ellos, un príncipe de Transilvania que posteriormente fue rey polaco entre 1575 y 1586. La infancia de Isabel Bathory transcurrió en el castillo de Serge, y antes de cumplir los 6 años, sufría ataques que la familia le atribuía a causas demoníacas, sobrenaturales y augurios de maldición. Ella caía al suelo temblando. De la boca le salía la saliva y se le regaba por toda la cara. Los ojos se le volteaban. Esa enfermedad que le pasaba a ella, hoy en día los científicos le llaman epilepsia. Una de las costumbres de esta época es que a las niñas desde muy temprana edad los padres le escogían el nombre con el que se iban a casar en el futuro. Entonces, cuando Isabel cumplió los 11 años de edad, sus padres le comprometieron con su primo Ferenc Nadasdy, que igual pertenece a una de las familias ricas e influyentes de Transilvania. Fue hasta 10 años después de la boda cuando su esposa y él concibieron a su primera hija, Ana. En los 9 años siguientes concibieron a Catalina y a Úrsula, pero fue hasta el año 1598 que Isabel dio a luz a su único hijo varón, Pablo. Ferenc Nadasdy pasaba demasiado tiempo en el campo de batalla, dándole el poder absoluto a su esposa Isabel Bathory para que mantuviera el orden en el castillo mediante infligir castigo a los criados. Cabe recalcar que en aquel entonces era normal entre los nobles de Europa. En esa época, Ferenc enseñó a su mujer varias técnicas de tortura para aplicar a la servidumbre del feudo.
Los feudales eran personas pobres que firmaban un contrato o un acuerdo para que la condesa les diera protección y tierra a cambio de sus servicios ante la condesa. Más adelante hay testimonios de que Isabel se vuelve más experta en la materia, se vuelve más experta torturando y comenzó a intercambiar por carta los trucos y tácticas con su esposo. Fue precisamente en esta época cuando los condes Nadasti hubieron mandado a sus 4 hijos a vivir con sus futuros suegros, como era la costumbre en la nobleza eslava. Fue en ese momento cuando comenzó a mostrar sus tendencias masoquistas y bisexuales. El 4 de enero de 1604, el Caballero Negro de Hungría, como se conocía a Ferenc Nadasti, por su fiereza a la hora de combatir, murió de una súbita enfermedad en una de sus batallas y dejó viuda a Isabel Bathory, que en ese entonces solamente contaba con tan solo 44 años de edad. Fue allí cuando obtuvo en ella un cambio aterrador, como si dentro de ella vivieran unos demonios. Según testificaron los acusadores que la rodearon, Isabel estaba obsesionada por la belleza y aterrada ante la inexorable vejez, ya que a la edad de 44 años en esa época se consideraba que era el último paso para volverse una anciana, y eso la aterraba. Es aquí cuando comienza, según sus acusadores, sus crímenes. Para empezar, despidió a su muy odiada suegra del castillo junto con el resto de la parentela Nadasti. Ordena que las sirvientas, a quienes antes había respetado y protegido, fueran confinadas en los sótanos y castigadas brutalmente sin ningún motivo. Es aquí cuando comienza un cambio drástico para Isabel Bathory cuando se le muere su amado esposo. En ese mismo año de 1604, después de la muerte de su marido, una de sus sirvientas, una joven doncella adolescente, en un pequeño descuido le dio un tirón de pelo mientras la peinaba. Isabel Bathory, con una gran furia, le pegó una cachetada con todas sus fuerzas en la cara, haciendo de que de la nariz de la doncella brotara sangre y unas gotas cayeran sobre la piel de Isabel Bathory, que creyó ver que en esa parte desaparecían las arrugas y recuperaba su piel tersa y juvenil. Fascinada con todo esto, como quien contempla un milagro, consultó a sus brujas y a sus alquimistas, preguntándoles si esto era posible. Por supuesto, no se atrevieron a negarlo, y les ordenó a la bruja Dorotea y al mayordomo que desnudaran a la doncella, la degollaran y volcaran toda la sangre en una tina. Isabel Bathory se metió en la tina para bañarse con la sangre de la joven doncella y en un momento de demencia agarró pocos de sangre entre sus manos y la comenzó a beber. Y es desde ese momento que las cosas se ponen color de hormiga para todas las doncellas del pueblo. En adelante, el ritual se multiplicó y en los siguientes 6 años, entre 1604 y 1610, sus servidores debieron atrapar niñas de entre 9 y 16 años para ser sacrificadas y degolladas, y también desangradas. Y agregó a esa bestial práctica la costumbre de quemar las partes íntimas de algunas sirvientas con hierro al rojo vivo. No mucho después circulaban rumores cada vez más insistentes. Algo siniestro sucede en el castillo. La condesa practica una forma de brujería, la magia roja, con sangre de muchachas jóvenes. Esta fue la denuncia
que hizo un pastor que se atrevió a denunciar a la condesa sangrienta. Esto no tuvo impacto porque a la nobleza no le importaba lo que sucedía con los feudales. Pero Isabel Bathory quedaba sin suministros y esto la obligó a ir más lejos. En 1609, por falta de sirvientas, porque ya las había sacrificado a todas, pues tantas desaparecidas crearon sospechas. La gente del pueblo cuidaba a sus pocas hijas que quedaban, pero Isabel Bathory era muy astuta y las cosas no quedaron ahí. Así que, por influencia de su poder, creó una institución donde reclutaba a niñas y adolescentes de familias de la nobleza con la excusa de educarlas y adiestrarlas en el oficio de damas de compañía, y con ellas renovó su provisión de sangre. Escuchen bien, las familias escribían cartas a sus hijas, pero nadie recibió respuesta. Esto creó una aterradora sospecha de miedo, así que esta vez se crearon fuertes denuncias de familias que tenían más de un año sin saber nada de sus hijas. Esto llegó a oídos del rey Matías. Anteriormente no le había puesto valor absoluto, porque las muertes eran de doncellas de familiares pobres. Para ellos no era de importancia, pues ellas no tenían ningún tipo de valor. Pero cuando las familias acaudaladas de poder hicieron las denuncias, el rey Matías ordenó a un primo de Isabel, el conde palatino Jorge Turzo, que tomara cartas en el asunto y entrara por la fuerza al castillo de Isabel Bathory. Y es aquí donde las cosas se ponen más interesantes. Según el testimonio del conde Jorge Turzo, cuando su hueste llegó al castillo el 30 de diciembre de 1610, no halló oposición ni a nadie para recibirles. Lo primero que vieron fue a una sirvienta en el cepo del patio, en estado agónico, debido a una paliza que le había fracturado todos los huesos de la cadera. Esto era práctica corriente y no les llamó la atención. Escuchen bien. Pero al acceder al interior, se encontraron a una chica desangrada en el salón y otra que aún estaba viva, aunque le habían agujereado el cuerpo. En la mazmorra encontraron a una docena que todavía respiraban, algunas de las cuales habían sido perforadas y cortadas en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas. De debajo del castillo exhumaron los cuerpos de 50 muchachas más, y el diario de Isabel contaba día por día sus víctimas, con todo lujo de detalle, hasta sumar un total de 612 jóvenes torturadas y asesinadas a lo largo de 6 años. Por todas partes habían toneladas de cenizas y aserrín, usados para secar la sangre que se vertía tan pródigamente en aquel lugar. Debido a esto, todo el castillo estaba cubierto de manchas oscuras y despedía un tenue olor a putrefacción. Una joven de 12 años, llamada Pola, logró escapar del castillo de algún modo y buscó ayuda en una villa cercana, pero Elena y Piroshka, que eran las brujas de Isabel Bathory, se enteraron en dónde estaba y, tomándola por sorpresa, se la llevaron de vuelta al castillo por la fuerza. Vestida con una larga túnica blanca, la condesa Bathory le dio la bienvenida con amabilidad, pero llamaradas de furia salían por sus ojos. La pobre jovencita, lejos de imaginarse lo que le esperaba, con la ayuda de Piroshka y Elena, arrancó
las ropas de la joven de tan solo 12 años de edad y la metieron a una especie de jaula construida como una esfera. En su interior estaba forjada de cuchillas del tamaño de un dedo pulgar. Una vez que la muchacha estuvo en el interior, levantaron bruscamente la jaula. Pola intentó evitar cortarse con las cuchillas, pero Elena manipulaba las cuerdas de tal modo que la jaula se balanceaba, mientras que desde abajo Piroshka la punzaba con un largo pincho para que se retorciera de dolor. Un testigo afirmó que Piroshka y Helen disfrutaban el placer de tormento con que cada movimiento padecía la desdichada. Esta fue la pequeña chica adolescente que el conde Jorge Turzo encontró en el salón. En 1612 inició el juicio contra Isabel Bathory, la cual se negó a declararse inocente o culpable y no compareció ante los tribunales, utilizando un derecho de alto poder que impedía que los nobles de familias poderosas sean condenados. Pero los jueces van más allá, obligan a los sirvientes por la fuerza a atestiguar. Esta fue la confesión de Juan Urbarae. El mayordomo dice así: esta fue la confesión del mayordomo ante los jueces. En mi presencia fueron asesinadas como mínimo 37 mujeres solteras de entre 11 y 26 años. A 6 de ellas las recluté yo mismo para trabajar en el castillo. El mayordomo guardó silencio por un momento y, agachando su cabeza, comenzó a pronunciar palabras nuevamente. Y escuchen bien: el camino está nevado y la terrible dama, arrebujada en sus pieles dentro de su carroza, se cansa. De repente formula el nombre de alguna muchacha de su séquito. Traen a la nombrada, la condesa, la muerde frenética y le clava agujas. Poco después la joven nombrada queda abandonada en la nieve. La condesa continúa su viaje, pero al instante vuelve a detenerse. La niña herida huye y es perseguida y apresada. La condesa, sin remordimiento, pide agua helada. Ahora desnudan a la muchacha y, parada en la nieve con temperaturas congelantes, es de noche y la rodea un círculo de antorchas sostenidas por lacayos impasibles. Vierten el agua sobre su cuerpo y el agua se vuelve hielo. La condesa contempla desde el interior de la carroza. Hay un leve gesto final de la muchacha por acercarse más a las antorchas, de donde emana el único calor. Le arrojan más agua y ya se queda para siempre de pie, erguida y muerta. Familiares, jueces, nobles y reyes quedaron mudos al escuchar las declaraciones del mayordomo y la crueldad tan horrenda de Isabel Bathory. La sentencia no incluye a la condesa. Aún pesa su linaje y su poder, pero todos sus siervos sufren las consecuencias de sus actos y son decapitados uno a uno y quemados sus cuerpos, también el del mayordomo. Las brujas, que fueron las consejeras de Isabel Bathory, Dorotea, Elena y Piroshka, tuvieron un destino final. Y peor, les arrancan los dedos de las manos y pies utilizando tenazas al rojo vivo, por haberlos empapado en sangre de cristianos, y luego las quemaron vivas. Después de todos estos actos atroces, ¿puede ser posible que la condesa quede limpia? ¿Será que su linaje es tan poderoso
como para quedar libre, el rey Matías II ordenó que la decapitaran por sus crímenes contra las jóvenes aristócratas. Mencionó que las otras muertes no importaban, pero el conde Turzo lo convenció de que cambiara su decisión por condena de por vida y confinándola a solitario. Así que el rey Matías emite juicio contra la condesa sangrienta y es condenada de por vida a un pequeño cuarto donde solamente le llevaban la comida, no podía haber la luz ni la noche. Estaba totalmente a oscuras. Sus necesidades las hacía dentro de ese cuarto, completamente cerrado, sin ventanas y una única puerta por donde le daban la comida día a día. Y solamente pudo durar 4 años así, 4 años de tortura. Y en el año 1614 es declarada muerta oficialmente. Aunque muchos historiadores y muchas leyendas dicen de que Isabel Bathory no muere realmente ahí, sino que quien muere son sus sirvientas. Es una de sus sirvientas y que ella pasa a otro tipo de vida. Y es de ahí de donde surgen ciertas leyendas vampirescas. Pero esos ya son otros temas que de repente más adelante llegamos a tocar. Pero vamos a llegar hasta aquí. Espero de que te haya gustado esta gran historia, que si ya la conocías, pues excelente. Pero si no la conocías, me imagino de que quedaste pensativo y de boca abierta, porque los horrendos crímenes de Isabel Bathory no tenían límites. ¿Crees tú de que haya recibido la condena que se merecía? Deja tus comentarios y opina. Y ya sabes, te espero en una siguiente historia, aquí en Historias Misteriosas. Te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, Historias Misteriosas. Saludos a todos.